Cuando Dios es lo primero. Cuando Dios es lo primero. Así se titula el sermón en la mañana de hoy. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Dice así la escritura. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, perdón, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vamos a orar. Oh Dios santo, nosotros leemos este capítulo, Dios, y verdaderamente sentimos dolor en nuestro corazón por lo que sucedió con David. También sucede muchas veces con nosotros, que no obedecemos correctamente tus palabras. Oh Dios, te rogamos que este sermón pueda ser de edificación para nosotros, y pueda alentarnos, oh Dios, a la fidelidad, a la santidad y a obedecer tu palabra. Guíanos, Dios, a tu verdad que está en la Biblia, y ayúdanos, Padre amado, para que cada palabra, cada asunto tratado en este sermón te glorifique, oh Dios, y traiga bien a los que le escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Dios es lo primero. Bueno, en la Biblia hay un solo hombre de quien se declara que tenía un corazón conforme al corazón de Dios: David. De Samuel también se dice que hacía conforme al corazón de Dios, pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Sin embargo, esto no lo hacía perfecto. No lo hacía un hombre infalible al pecado o sin pecado. Para vivir de forma tal que agradara a Dios, David debía tener una dependencia de Dios a pesar de tener el corazón que tenía. No tenía David una conducta conforme a la conducta de Dios. No tenía una moral conforme a la moral de Dios. Tenía un corazón, una disposición, una inclinación de su voluntad, una disposición sincera, una pasión por la santidad conforme a Dios. Pero no tenía una conducta ni una moral conforme a Dios, sino un corazón, la intención de su corazón. El deseo más íntegro de su corazón era hacer las cosas conforme a Dios. En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel nos cuenta cómo Dios confrontó a David después de que éste pecó contra Dios en el asunto aquel de Urías y de su esposa Jezabel. Él pecó contra Dios, pecó contra su pueblo, pecó contra Urías, pecó contra su familia, pecó contra Betsabé.
¿Qué hizo que David fracasara en su relación con Dios, con sus amigos y con su familia tan escandalosamente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con David? Bueno, muchas personas han tratado de descubrir qué llevó a David, un hombre tan espiritual, un hombre tan íntegro, un hombre considerado conforme al corazón de Dios, a caer en un pecado como este. He escuchado muchos argumentos sobre este tema y creo que son muchos muy correctos. Por ejemplo, he escuchado que no estaba en el lugar que debía estar porque los reyes habían ido a la guerra y él no fue, que si estaba ocioso, porque David estaba paseando allí ociosamente mientras su pueblo estaba en la guerra, que si miró por segunda vez, vio a Betsabé y volvió a mirar por segunda vez, que si codició demasiado o si abusó de su poder, porque tenía el poder, manda a buscar, tráela. Bueno, todos estos argumentos, todos estos criterios tienen fundamento bíblico y son argumentos de mucho valor y pueden ser correctos. Pero sin embargo, el capítulo 12 da los argumentos de Dios en boca de Natán. Natán le dice a David, ¿por qué él cayó en este pecado? ¿Qué pasó allí? Y en eso quiero yo basar el sermón de hoy. Dios a través del profeta Natán le dice a David las actitudes incorrectas que él asumió y que lo llevaron al pecado que pudo destruir su vida y que de hecho no fue igual la vida de él, su reinado, su familia después de este pecado. Estudiar estas malas decisiones de David, estas actitudes incorrectas en su vida, nos ayudará a darnos cuenta de que nuestro estilo de vida en relación a Dios determina nuestras decisiones en relación a nuestros semejantes, a los hombres, a nuestra familia, a nuestros amigos. Así que debemos cuidar más nuestro estilo de vida en relación a Dios, porque eso es lo que determina lo demás. ¿Qué actitudes condicionarán nuestro estilo de vida en relación a Dios? Primero, tener en alta estima la palabra de Dios. Allí, después que Natán le cuenta aquella alegoría, aquella ilustración a David para hablarle de que él es el hombre ese malvado que ha matado a esa oveja de alguna manera. En el versículo 9, Natán le dice a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo mataste espada, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Este es un argumento que Natán le da a David. Has pecado, has cometido este error porque tuviste en poco la palabra de Jehová. Como les decía ahorita, todos los demás argumentos parecen ser buenos. Si estaba ocioso, si no estaba en el lugar correcto, si abusó de poder. Pero este argumento aparece en la misma Biblia, dado por Natán. David pecó porque tuvo en poco la palabra de Jehová. La nueva versión internacional traduce, despreciaste la palabra de Jehová. ¿En qué sentido David tuvo en poco la palabra de Jehová? Bueno, David era un conocedor de la ley, un conocedor de la Biblia, de la Torá, de la ley de Dios. Lo evidencia los salmos. Cuando vamos a los salmos, encontramos a David contando historias del pueblo de Israel que él conocía, que él sabía a través de la Biblia. Además, él había recibido directamente de Dios palabras, salmos, profecías. Por otra parte, los reyes debían tener su propia copia de la Biblia, de la ley de Dios, del Pentateuco, escrita por ellos y debía ser leída diariamente por ellos. Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 al 20 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre mí, sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley, dice Deuteronomio, del original que está al cuidado del sacerdote, de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo, y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra o a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
David conocía esto. Por la manera en que David sabe la Biblia, por la manera en que David domina, seguramente él había cumplido con esta expectativa. Con un hombre tan fiel a Dios, David se había hecho su copia de la ley, escrita por él mismo, dice la Biblia que tenía que ser, escrita por el propio rey, y debía leer todos los días, diariamente allí, todos los días, con un objetivo, decía Dios. ¿Por qué debía hacer eso? Dice, él tenía que hacer eso para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni se aparte del mandamiento. Leerá todos los días, para que aprenda a temer a Jehová. David estaba demasiado confiado en su propia prudencia y descuidó ese conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, ese temor que tenía que tener de la palabra de Dios. David planeó ser feliz desobedeciendo la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? David tuvo en poco un estilo de vida donde la palabra de Dios ocupa un lugar central en nuestras decisiones, es tener en alta estima la palabra de Dios. Hermano, esto es una actitud necesaria en el estilo de vida de un creyente, tener en alta estima la palabra de Dios. Sí, hay que leer la Biblia, pero no sencillamente porque bueno, Dios lo mandó y tengo que hacerlo, tengo que leer la Biblia todos los días. No, tenemos que leerla con la expectativa del temor a Dios, de aprender el camino correcto, de obedecer, de examinar nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. No somos perfectos, no lo somos. Tenemos pecados en nuestras vidas, hay errores, cometemos errores. Tal vez tú digas, no como David que mató a una persona o que tomó por mujer a otra mujer, pero hay pecados en nosotros. Y nosotros tenemos que limpiar esos pecados. Y nosotros tenemos que evitar caer en pecados. Y necesitamos tener en alta estima la palabra de Dios. Nuestras decisiones, nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda de Dios determinará después cómo nos portamos con las demás personas, cómo nos portamos en nuestra propia vida. Nuestro estilo de vida en relación con Dios determina nuestras decisiones con relación a los hombres. En segundo lugar, otra actitud que condicionará nuestro estilo de vida en relación con Dios es valorar a Dios. David no valoró a Dios. Dice el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto, dice Dios, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Miren lo que Dios le dice a David, me menospreciaste, menosprecio. ¿Cómo? ¿En qué sentido David menospreció a Dios? ¿Saben? Menospreciar es tener a alguien en menos de lo que merece. No darle el valor correcto. David tuvo a Dios en menos. Tal vez pensó, no lo sabemos, pero podemos imaginar que tal vez pensó, si nadie lo sabe, Dios no hará nada. O tal vez menospreció a Dios, le dio menos valor que el que tiene, menos rango de acción que el que tiene, pensando, yo soy el favorito de Dios, Él me dejará pasar esta, yo soy favorito de Él. O tal vez pensó, nunca he hecho nada grandemente malo, una vez que lo haga no será nada. O tal vez él pensó, o tal vez Dios no se dé por enterado, o peor, Dios me pasará esto por alto, este error por alto. En definitiva, yo hago mucho bien. Yo hago bien muchas cosas en la balanza de lo bueno y lo malo. Yo soy más bueno que malo y Dios lo sabe. Otros son peores que yo y les va bien. Y peor aún. A lo mejor David pensó, no me interesa Dios. Él no puede hacer nada contra mí, Él me necesita. Esto último sí parece un gran menosprecio, ¿verdad? Dice Dios, me menospreciaste. Como quiera que haya pensado David, hermano, porque estas solo son suposiciones. O no pensado. Lo que sí está claro y no es una suposición es que Dios le dijo, tú me menospreciaste. Así que la decisión que él tomó, la manera en que él pensó, eso incluyó menosprecio a Dios. No le dio a Dios el valor que Dios merece en su propia vida. Cuando la muerte de Urías Eteo, David pensó que todo estaba resuelto ya. Él dijo, ya todo está resuelto. Pero dice el capítulo 11, en su último versículo 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos
de Jehová. Tremendo. Nuestro estilo de vida en relación con Dios demanda que valoremos a Dios en gran manera. Él es recto, Él es santo y Él tiene todo el valor. Nosotros tenemos que entender eso, darle el valor a Dios en mi vida. Él es lo primero. Número uno en mi vida, Dios. Número uno en mi vida, Dios. ¿Hasta qué punto es así? Nosotros dice, no podemos menospreciar a Dios. No podemos tener en poco la palabra del Señor. Ahora, también otra actitud importante que condicionará nuestro estilo de vida en relación con Dios es actuar con transparencia. En el versículo 12, Dios le dice a David a través de Natán, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tú lo hiciste en secreto. En su descuido de su relación con Dios, David pensó que su discreción, que obrar en secreto, que hacerlo en la noche, que hacerlo cuando nadie lo supiera, que ocultarlo de los demás, le salvaría de su responsabilidad, le salvaría de su pecado, todo quedaría en la sombra y todo quedaría olvidado. De alguna manera incluso quedaba como un héroe. Su soldado fiel, Urías, entre sus 30 valientes, había muerto. Y su pobre esposa que había quedado viuda, ¿quién iba a redimirla? El rey. Bueno, yo voy a cargar con esa carga, yo voy a salvar a esta pobre mujer. Podía haberlo hecho un hermano de Urías, pero Urías es heteo. Bueno, yo voy a tomar a esta mujer por mujer. La gente ve que rey más bueno, que rey más bueno. David obró en secreto. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, en la sombra, bajo una discreción mala. Pero la palabra de Dios dice, en Marcos capítulo 4, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Proverbios 26, 20 al 28, habla sobre los chismosos, que obran en la oscuridad, escondidos. Pero en uno de sus versículos dice, aunque su odio se encubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Aunque ellos puedan cubrir eso con disimulo, aunque David cubriera con disimulo, su maldad fue manifestada. David obró en secreto, pero Dios lo sacó a luz. Actuar con transparencia hacia Dios, pensar primero en Dios en cada decisión, nos salva de obrar mal, ofendiendo a Dios y a los demás, hermanos. Claro que tenemos pecados ocultos, todos los tenemos. ¿Pero qué? ¿Vamos a escondernos de Dios? ¿O vamos a actuar con transparencia delante de Él? ¿Nos humillaremos? No queremos que los demás conozcan los errores que hay en nosotros. Sabemos que hay pecados en nosotros, pero ¿nos humillaremos delante del Padre? ¿O nos creeremos que Dios no lo supo? ¿Creeremos que, bueno, Dios no se enteró? ¿O creeremos verdaderamente que Dios todo lo sabe, que Él escudriña la mente y el corazón, como predicamos la semana pasada? Tú lo sabes todo, aún no está la palabra en mi boca y tú la conoces. Entonces actuemos con transparencia con Dios, arrodillémonos, humillemos nuestra alma delante de Él y digamos, Señor, he pecado, este es mi pecado. Actúa con transparencia, no te escondas de Dios. David creyó que podía esconderse de Dios. Bueno, tal vez el pecado es tan engañador que nos hace creer cosas estúpidas. La santidad se ejercita en la acción, pero nace en la intención y se desarrolla en la buena elección de la opción. Eso lo estuve meditando en estos días y lo escribí. Parece un trabalengua, pero lo que está diciendo es que yo tengo una intención y escojo la opción. Y de acuerdo a la opción, ejecuto la acción. Así que la santidad se ejercita en la acción. ¿Qué hice? Ahí está la santidad. Ahora, nace de la intención. Y puede ser que la intención sea buena o sea mala. Pero no hay pecado en la intención. No hay pecado en la tentación. El pecado está en la acción. En la acción. Así que si nosotros desarrollamos una buena elección, elegimos correctamente, porque puedo ser tentado a hacer algo mal y puedo tener la intención de hacerlo, pero digo no, y no es pecado. Pero si digo la opción que voy a tomar
la acción que determinaré es conforme a la verdad de Dios, entonces lo haré. Porque dice la Biblia que un día un padre de familia, llamó a sus 2 hijos y le dijo a uno de ellos, ve al campo y a trabajar y ayúdame. Y ese dijo, no lo haré, no iré. Pero dice la Biblia, pero después arrepentido fue. Y dice Jesús, y el otro hijo, el padre le dijo, ve al campo y ayúdame a trabajar. Y dijo, iré, pero después no fue a ningún lado. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Aquel que no es el que lo dijo, sino el que tal vez tuvo una mala intención al principio, no iré, pero después se arrepiente y va y hace la voluntad de su padre. Así que hermanos, nosotros tenemos que valorar eso, tenemos que entender que tenemos que actuar con Dios con transparencia, y si en algún momento nuestra intención estuvo mal, nuestro corazón, nuestra mente nos llevó tentado por nuestra concupiscencia o por Satanás o por el mundo a querer hacer algo que está mal delante de Dios, pero reflexionamos a tiempo, volvemos en sí, nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, hacemos lo correcto, eso hay que hacer. Pero si tú crees, voy a hacer esto, la intención de mi corazón mala, mi pecado, mi concupiscencia domina y lo voy a hacer, pero Dios no voy a actuar, que Dios no me vea, que Dios no lo conozca, o por lo menos Dios lo sabe, pero no, evito hablar con Dios. Evito hablar con Dios porque no obro con transparencia delante de Él. Hermano, hay que obrar con transparencia. Natán le dijo a David, hiciste esto en secreto, pero Dios lo hará a pleno sol, porque no actuaste con transparencia. Nuestro estilo de vida en relación con Dios determina nuestras decisiones en relación a los hombres, y ya estamos viendo que lo primero que tenemos que tener es tener en alta estima la palabra de Dios, valorar a Dios y actuar con transparencia. Y en último lugar, amar el buen testimonio de Dios. Versículo 14, dice la palabra de Dios, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Claro, hermano, esto lo hemos visto en numerosas ocasiones nosotros en nuestra vida. Los pecados de los cristianos hacen que los enemigos de Dios hablen mal de Dios. Cuando tú cometes un pecado, no solamente tú quedas manchado, sino hasta Dios mismo. La gente dice, mira, Dios es, mira, y eso que es cristiano. La gente dice, Dios no es bueno. Si mira la gente que tiene la iglesia, mira aquel que está haciendo esto, aquello otro. Así es, hermano. De joven, yo escuchaba un dicho que la gente decía en la calle, que decía, a mí no me interesa lo que otros piensen de mí. No me interesa lo que otros piensen de mí. Eso lo he escuchado muchas veces. Cuando fui cristiano, un día reflexioné en eso y hice mía esta frase. Ciertamente, no me interesa lo que otros piensen de mí, pero me interesa lo que otros piensen de Dios por causa de mí. Sí me interesa, claro que sí, lo que otros piensen de mí. La gente que dice eso normalmente es hipócrita, porque a todos nos interesa que lo que piensan de nosotros. La gente viste bien para que otros piensen, mira, y lo miren. La gente se arregla el pelo, se arregla, se peina, se afeita, para dar una apariencia, una opinión de lo correcto que eres. Nadie quiere dar una opinión de sí mismo incorrecta. Nadie quiere una opinión incorrecta de sí mismo. Todos quieren dar una opinión incluso mucho mejor. Pero lo cierto es que algunas personas hipócritamente pueden decir, no me interesa lo que piensen. Pero un cristiano sí le interesa lo que otros piensen de Dios por causa de nuestra conducta, por causa de nosotros. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. La Biblia enseña que cuando el pueblo de Israel hacía cosas lindas y buenas, cuando David la gente decía, mira qué clase de Dios tienen esa gente. Pero si hacían lo malo, hermano, la gente podía blasfemar de Dios. La gente podía blasfemar de Dios. Nosotros somos responsables en mucho de lo que el mundo piense de Dios, porque nosotros somos la luz de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y quiero insistir, porque en ocasiones he escuchado a la gente decir, tú tienes que ser luz, tú tienes que ser sal. No, no es que tú tienes que serlo, es que tú lo eres. Yo no oí a Jesús decir, tienes que ser luz, sino tú eres la luz. Vosotros sois la luz. Hay un canto por ahí que se cantaba en las iglesias. Yo en la iglesia dije, no se canta aquí. Decía, hazme sal, hazme luz. Bueno, eso es un converso pidiendo ser convertido, pidiendo ser de pronto convertido a Jesucristo. Porque un inconverso no es sal ni es luz.
Pero un cristiano ya es sal y es luz. Y lo que tiene que decir es, Señor, ayúdame a vivir consecuentemente con el hecho de que soy luz. Y damos luz al mundo. Y la luz que damos es si vivimos correctamente. La luz se pone, no se mete bajo la cama, se pone de arriba, donde todo pueda alumbrar. Si vivimos con santidad, si vivimos una vida que agrada al Señor, las personas dicen, yo quiero el Dios que tú tienes, porque tú tienes una vida tremenda. Y eso lo experimenté yo cuando me convertí, cuando joven, cuando fui a la iglesia. Lo que primero me impactó fue la vida de los cristianos. Al pastor de la iglesia, la vida que tenía, cómo era su conducta. Me impactó ese pastor, me impactó los jóvenes de aquella iglesia, su conducta, su vida. Me impactaron los matrimonios, porque me estaban dando luz de lo que yo quería tener, que yo realmente quería tener, pero que no vivía. Eso es ser luz. Pero si nosotros vivimos incorrectamente, estamos dando también esa luz a la gente. Mira, Dios es malo. Y la gente se hace una opinión de Dios por causa nuestra. Una opinión mala de Dios por causa nuestra, hermano. Así le dijo Dios a David. Mis queridos hermanos, concluyo este sermón recapitulando. Nuestro estilo de vida en relación con Dios, en relación a Dios, determinará nuestras decisiones con relación a los hombres. ¿Qué actitudes condicionarán nuestro estilo de vida en relación a Dios? Tener en alta estima la palabra de Dios. Valorar a Dios. Actuar con transparencia y amar el buen testimonio de Dios. Amar que otros tengan buen testimonio de Dios. Sí, ciertamente David pecó. Y tal vez mucho tuvo que ver que no estaba en el lugar correcto. Tal vez mucho tuvo que ver que estuviera ocioso o que abusara de poder o que mirara por segunda vez. Pero la Biblia nos dice que él menospreció la palabra de Dios. No importa en qué condición estuviera, él menospreció la palabra de Dios. Él menospreció a Dios. Dice, tuviste en poco la palabra de Jehová y menospreciaste al Señor. Él no actuó con transparencia, dice, lo hiciste en secreto. Y además de eso, por su culpa, el nombre de Dios fue blasfemado. Mientras David mantuvo una relación excelente con Dios, él prosperó. Él adquirió respeto, él llegó a ser desde un pequeño pastor de ovejas insignificante a un rey. David, cuando vivía excelente delante de Dios, cuando hacía las cosas correctamente, mientras mantuvo esa relación con Dios maravillosa, logró el amor y el respeto de los demás, la admiración de los poderosos, el temor de los enemigos. Eso logró David. Así las decisiones de su relación con los hombres fueron siempre correctas. Tuvo buenos amigos en Jonatán, incluso el hijo del rey llegó a ser su gran amigo y ligó su corazón al corazón de él, porque David obraba correctamente. Incluso sus enemigos, Barzilai, otros reyes alrededor, se llevaron bien con él, lo llegaron a amar, porque David hacía lo correcto. No siempre fue bien comprendido. No le evitó sufrimiento vivir una vida excelente con Dios, pero Dios lo honró y al final fue levantado por Dios y por los hombres honestos. Sin embargo, este mal paso en la vida de David tuvo graves consecuencias para él, para su familia y para su pueblo. Así que, hermano, cuidemos nuestro estilo de vida en relación a Dios y tendremos éxito en nuestra relación con los hombres. David se arrepintió, se volvió a Dios, fue redimido, dice, serás redimido y no morirás. Y él transformó su vida y volvió a levantarse como rey. No todo fue igual, pero al menos volvió a intentarlo. Familia, amigos, hermanos de la fe, vecinos, conocidos, todos serán bendecidos si tú eres una persona con una relación especial con Dios. Si tienes en alta estima la palabra de Dios. Si le das el valor correcto a Dios sin menospreciarlo. Si actúas siempre transparentemente con Él como tu Dios, a quien puedes abrirle el corazón, la mente, a quien puedes mostrarle el interior de tu alma. Y si amas que los demás tengan un buen testimonio de Dios por tu conducta. Amar el buen testimonio de Dios por mi conducta. Mis queridos hermanos, nuestras decisiones con relación a los hombres están determinadas por nuestro estilo de vida en relación a Dios. Solo entonces serán buenas esas decisiones. Y eso ocurrirá cuando Dios es lo primero. Cuando Dios es lo primero. Bueno, la palabra de Dios fue predicada. Ahora nos toca a nosotros obedecer. Haz de Dios lo primero en tu vida. Vamos a orar. Dios, gracias por
dejar que el cronista escribiera en la Biblia la historia del pecado de David. Ha salvado a tantos esta historia. Nos ha mostrado al hombre real, no al superhéroe infalible, sino al hombre real que era David, cuyo corazón te amaba, cuyo corazón era, Padre, conforme a tu corazón. La buena intención que nacía de su voluntad era amarte y quererte. Sin embargo, pecó, porque en un momento de su vida, en una etapa de su vida, Padre, menospreció tu palabra. Ayúdanos a tener tu palabra en alta estima. No nos dejes, oh Dios, ayúdanos para no menospreciarte a ti, para valorar tu palabra, para valorarte como Rey, Señor de nuestras vidas, para no cometer el error, oh Dios, de dañar tu testimonio y no ser transparente delante de ti. Perdónanos y ayúdanos. Te necesitamos y te agradecemos ser tus hijos. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.